Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, versículo 33. Dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Otra vez. Por lo demás, no, yo. Por lo demás, está una coma. Cada uno de ustedes, eso es vosotros, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Oramos. Señor, gracias por esta mañana, por este mediodía, Señor Jesús. Señor, te pido que tú sigas haciendo tu obra en nosotros, y Señor, que tú me ayudes a exponer tu palabra y que sea de bendición y de edificación para nosotros. Oramos en tu nombre, Señor Jesús, y pedimos tu ayuda en esta mañana, en esta tarde, en este mediodía. Ayúdame, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor. Gracias por esta tarde. Te pido, Señor, que tu palabra sea de edificación y bendición para tu iglesia. Ministranos, Señor Jesús, por medio de tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Listo. Bien, pues vamos a leer otra vez este versículo. No, espérense. Voy a cumplir lo que prometí. Voy a iniciar con esta frase. Escuchen todos, por favor. Dice la frase así. Escuchen todos, por favor. Dice: el matrimonio en Cristo hace posible que el hombre y la mujer vivan plenos y felices. Otra vez, el matrimonio en Cristo hace posible que el hombre y la mujer vivan plenos y felices. ¿Están conmigo? O sea, está diciendo esta frase, que es la primera frase que aparece en el discipulado de matrimonios. Todos aquellos que hemos casado en esta iglesia, les damos un discipulado antes de la ceremonia, y lo primerito con lo que inicia este discipulado es esta frase: el matrimonio en Cristo hace posible que el hombre y la mujer vivan plenos y felices en el matrimonio. Cuando tú y yo hablamos del matrimonio, no siempre tenemos pues buenos comentarios o tenemos una buena idea al respecto de un matrimonio, ¿sí o no? O sea, muchos de nosotros, bueno, yo no, pero digo, no solo me incluyo, pero muchos de nosotros tenemos malas referencias acerca del matrimonio, quizá porque tuvieron malos matrimonios, o quizá porque tienen un mal matrimonio. ¿Está bien? Pero me encanta esta frase donde dice: el matrimonio en Cristo hace posible que el hombre y la mujer vivan plenos. Ahora, fíjate qué palabra estamos usando. La palabra pleno tiene que ver con alguien completo, con alguien satisfecho. ¿Cuántas esposas felices y plenas hay aquí? O sea, algo anda mal, ¿no? Bueno, entonces hace posible. ¿Y los hombres? Ven. ¿Se dan cuenta? Los hombres sí somos plenos, ¿eh? O sea, cuando estés preguntando, ¿me quieres? ¿Ya viste que sí? Somos plenos. Entonces, el matrimonio en Cristo hace posible que el hombre y la mujer vivan felices. Ponme porfa la cita otra vez, Efesios 5:33. Fíjense lo que dice este versículo. Vamos a extraer este principio de este versículo, que es así, el siguiente. Escuchen bien. El hombre, bueno, empezamos por la mujer porque habla primero de la mujer. Escuchen, la mujer quiere amor. Y la parte final dice: y la mujer respeta a su marido. El hombre quiere respeto. Digan conmigo: la mujer quiere amor y el hombre respeto. Fíjense, estamos en medio de una serie hablando acerca de relaciones. Y la semana pasada leímos Colosenses, ¿se acuerdan? Leímos Colosenses capítulo 3, versículos del 18 hasta el final, y el capítulo 4, versículo 1. Y hablamos acerca del esposo, la esposa, los papás, los hijos, los patrones y los trabajadores. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Está bien? Este principio o esta frase de que el hombre quiere respeto y la mujer quiere amor, la tomamos o fue extraída, alguien la escribió, pero la basó en este versículo. Porque este versículo está diciendo que el marido ame a su esposa, ¿verdad? Muchas veces la pregunta que hace la esposa es: ¿me quieres? ¿Por qué estará preguntando ¿me quieres? A ver, mujeres, ¿por qué preguntan eso? Son inseguras. No, no es cierto. No es cierto.
necesitan saber que son amadas. Y a veces como hombres no lo decimos o no tenemos acciones que muestren que amamos a nuestra esposa. ¿Sí están conmigo? Entonces, amados, por eso este versículo o esta frase que es extraída de este versículo, por eso dice, la mujer quiere amor y el hombre quiere respeto. ¿Estás conmigo? Bien, vamos a Colosenses capítulo 3 y vamos a leer el versículo 18 y 19 y ahí nos vamos a centrar, pero no quiere decir que solo vamos a leer esos versículos, sino que vamos a leer otras citas. Es importante que esta mañana, y yo espero que me dé tiempo, yo espero que no me quede solamente con las mujeres, pero es importante que leamos y vayamos viendo varias citas. ¿Están conmigo? Digan conmigo, la mujer quiere amor y el hombre quiere respeto. Ay, que espero que esta mañana Dios me pueda ayudar para que sea de bendición y de edificación para todos nosotros. Fíjense, dice Colosenses capítulo 3, versículo 18, dice así: casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Está bien? ¿Cuál es la frase que hemos estado repitiendo? La mujer quiere y el hombre respeto, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta que en todos los pasajes que vamos a leer, aunque literalmente el enfoque es otro, la esencia a final de cuentas es respeto. Respeto hacia el hombre. Y en el caso de la mujer, o más bien en el caso de los hombres, la Biblia siempre va a ordenar literalmente ama a tu esposa. Por eso el versículo 19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. ¿Está bien? Voy a centrarme en el versículo 18. Yo espero que hoy pueda tocar las dos cosas, ¿verdad? Porque el 18 se enfoca en las mujeres y el 19 se enfoca en los hombres. Y espero que me dé el tiempo para poder hablar acerca de la mujer y del hombre. Voy a empezar con la mujer, ¿está bien? Primero las damas, ¿no? Sale. Versículo 18 entonces dice: casadas, estad sujetas, dice esta versión. ¿Están conmigo? ¿Sí? Estad sujetas. Vamos a ver la NTV cómo lo dice. Estamos en la NBI. La NTV dice así: esposas, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Amada mujer, ¿qué frase te resalta en este versículo? Sujétese, ¿verdad? Esta es una frase bien fuerte, porque aquí el que está escribiendo es el apóstol Pablo. Lo que acabamos de leer en Efesios es el apóstol Pablo escribiendo, ¿verdad? Pero aquí en Colosenses es el apóstol Pablo escribiendo a los de Colosas. ¿Está bien? Y el apóstol Pablo, un hombre de Dios, di conmigo, un hombre de Dios. Un hombre que era un fanático. Ayer estábamos escuchando un tema acerca de servir y hoy en la mañana les compartieron muchos puntos importantes, pero uno de los puntos que estaba tocando el orador o el pastor que estaba compartiendo, era que Pablo era un hombre apasionado a final de cuentas, porque el fanatismo tiene que ver con una pasión desbordante e ilógica. Eso es ser fanático, alguien que tiene una pasión, ¿verdad? Y nadie se la quita. Y eso es malo, pero ojalá fuéramos un poquito así, apasionados totalmente por el Señor. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Sí? ¿Están conmigo? Ay, bien, entonces, amados, dice, un hombre de Dios está escribiéndole a las mujeres, ¿verdad? Y está diciendo: esposas, sujétense. Escúchame, el apóstol Pablo, un hombre de Dios apasionado que dejó el fanatismo porque conoció a Cristo, se volvió un enviado de Jesucristo y empezó a compartir a hombres y mujeres la verdad del universo. Porque el evangelio no es una religión, la Biblia no es una religión, el evangelio no es una religión, el evangelio es la realidad del universo. Es la verdad. Si tú quieres saber qué es la verdad, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es Jesús. No hay otra verdad. ¿Están conmigo? Estamos a un paso. No quiero ser así no quiero espantarte, pero de repente sí es verdad que estamos a un paso
de la apostasía completa. ¿Sabes qué es la apostasía? No creer en Dios, no aceptar el evangelio. ¿Están conmigo? Amados, algunos de ustedes tienen que orar y llorar por los jovencitos que vienen, por los niños que vienen. ¿Sí? Tienes que orar para que ellos conozcan a Cristo, pero también debes de darle ejemplo. Estaba leyendo una frase que puso una amiga donde decía, ¿verdad? Que Charles Spurgeon, otro hombre de Dios, dijo que si tú les dices a tus hijos cómo vivir, si tú les dices a tus hijos cómo vivir de una manera, pero tú vives de otra, ellos van a hacer más caso de cómo tú vives que de lo que dices cómo tienen que vivir. No sé si me expliqué. O sea, Spurgeon está diciendo que tú le puedes decir a tus hijos, pórtate bien, haz lo correcto, pero si tú no haces lo correcto, ellos van a terminar no haciendo lo correcto. Porque es más cómodo no hacer lo correcto. Es más cómodo hacer lo que está mal. Es más fácil. Es menos fácil seguir a Cristo. ¿Están conmigo? Entonces, este hombre de Dios le está hablando a mujeres cristianas. Digan conmigo, mujeres cristianas. Una mujer de Cristo no es lo mismo que cualquier mujer que no tiene a Cristo. Así como un hombre de Dios no es lo mismo que un hombre que no tiene a Dios. ¿Están conmigo? Entonces Pablo sabe a quién le está hablando. Le está hablando a mujeres que conocen a Jesús. Por eso este versículo 19 al final dice, como corresponde, 18, como corresponde a quienes pertenecen al Señor. No sé si esta frase te da luz, pero esta frase lo que está diciendo es, hey, mujer, ¿tú le perteneces a Cristo? ¿Sí o no? Si tú dices sí, entonces Pablo dice, esto es para ti. Este comportamiento es lo que corresponde a una mujer que le pertenece a Cristo. No es para cualquier mujer, es para una mujer que le pertenece a Cristo. ¿Sí están conmigo, mujeres? Que a lo mejor me van a amar o me van a odiar, no lo sé. Pero amada mujer, si tú eres una mujer que le pertenece a Cristo, este versículo es para ti. ¿Y qué dice? Te voy a pedir un favor. No sé si liberarlos o qué onda. Bueno, yo no, el Señor, ¿no? Porque muchas de las mujeres cuando escuchan esta frase, sujétate a tu marido, pum, se bloquean, ya se acabó, las perdimos. Y ya no escuchan todo lo demás. Ya nada más están aquí, piensa y piensa, claro, ahorita va a decir que yo, ¿verdad? Y ese, dice un amigo, ¿verdad? Ese miserable que me trata bien mal. Y si el pastor supiera todo lo que me hace y me dice. ¿Sí están conmigo? No te bloquees. A ver, prométeme, mujer. Prometo no bloquearme. Por favor, no se bloqueen. ¿Sale? Tú ya no eres una mujer que eres un bebé, ¿verdad? El Señor te da la gracia esta tarde ya es tarde, sí ya. Esta tarde el Señor te da la gracia para que fuera prejuicios en el nombre de Jesús y tengas oídos abiertos para escuchar lo que Dios te quiere hablar, lo que la palabra de Dios dice. Ayer me impactó que un pastor nos estaba diciendo que nosotros como encargados de una iglesia somos los amigos del novio. Y simple y sencillamente tenemos que decirte lo que el novio te manda decir. Yo no puedo hablarte mi mensaje, no debo hablarte mi mensaje. Debo de hablarte el mensaje que el Señor te quiere hablar. Y para eso tengo que ser leal a la palabra de Dios, a la Biblia. Y tengo que decirte tal cual como Él lo dice. Quizá a mí no me gusta mucho, ¿verdad? Quizá hasta digo, ay, es que eso no está de moda, sino todo lo contrario. Pero no puedo ir en contra del Cordero. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo? No me quiten la cita, porfa. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice este versículo 18? Wow. Y vamos a entrar, ¿verdad? Vamos a darle a esta palabra sujétese, porque muchos de nosotros escuchas esposa, sujétese, y entonces la esposa dice, bueno, no lo voy a decir. No lo voy a decir porque yo no soy bueno para decir chistes, pero bueno. A ver, dice esposa, dice dos cosas este versículo. Número uno, esposa, sujétese a su esposo. Pregunta, ¿qué es sujetarse? ¿Qué será sujetarse?
Vamos a leer este mismo versículo. No, pues ahí estamos, no olvídenlo. ¿Qué es sujetarse? ¿Qué creen que sea sujetarse? Es más, si tienes un diccionario, búscalo, por favor. Corre, busca qué es sujetarse. Si tienes un diccionario en tu teléfono, busca qué es sujetarse. Mientras yo te cuento, escucha, cuando en el original esta palabra en el original en griego es hupotazo, ¿verdad? Hupotazo. Es una palabra compuesta por dos palabritas, una es hupo y la otra es tazo. Y no tazo de esos de los que jugábamos, ¿no? Sino tazo así nomás. Entonces hupo, escucha, hupo tiene que ver con tener un espíritu suave. Di conmigo, un espíritu suave. Hupo tiene que ver con un espíritu suave. Hupo tiene que ver con tener una actitud sumisa. Hupo tiene que ver con tener una actitud sumisa. Ay, este está feo, ¿verdad? Pero te vas a dar cuenta cómo la esencia tiene que ver con el respeto. Porque muchas veces cuando tú eres una mujer que no tiene una actitud sumisa es qué bueno, sírvete si quieres. ¿Sí o no? Una mujer áspera. Una mujer que en lugar de tener gracia, ¿verdad? Para poder interactuar, es una mujer que siempre está echando bronca y pleito y reclamando, ¿sí o no? Hey, mujeres. Porque, amadas mujeres, esa es la diferencia entre una mujer que ama a Cristo y una que no lo ama. Una que no ama a Cristo va a ser una Jezabel diabólica, malvada, miserable. ¿Sí? Pero una mujer que ama a Cristo, ahorita lo vamos a ver más adelante, va a trabajar en tener un espíritu suave. Wow. Jupo es tener un espíritu suave. Tazo no es un circulito que le pegas, no. Tazo es, escuchen, tazo es poner. En otras palabras, la palabra completa tiene que ver con poner un espíritu suave, poner una actitud tranquila, poner una forma de ser relajada. ¿Cómo es tu actitud con tu marido? Mujeres, ¿cómo es su actitud con su marido? No sé si tuve que haber empezado primero con los hombres para que las mujeres estuvieran bien felices y ahorita todo lo que dijera me escucharan. Prometieron no cerrarse y prometieron escuchar todo lo que diga. ¿Está bien? Entonces, amada mujer, sujetarse tiene que ver, la palabra en griego es jupotazo y tiene que ver con tener un espíritu suave. La palabra jupotazo en completo puede ser traducida como estar bajo la autoridad. ¿Qué es sujetarse? Es estar bajo la autoridad de. Entonces, cuando aquí Pablo está diciendo esto, está diciendo, ponte debajo de la autoridad de tu marido. ¿Sí? Ponte debajo de la autoridad de tu marido. Otra forma de traducir esta palabra es, y me encantó. Otra forma del griego al español podría traducirse como obedecer conscientemente. Amada mujer, no es que, ¿verdad? Que no es que no sé cómo, no sé qué ideas a veces tenemos cuando escuchamos sujetarse, pero a mí me encanta esta frase de obedecer conscientemente porque tiene que ver con que, amada mujer, tú sabes que puedes destrozar a tu marido, tú lo sabes. Tú lo sabes, tú sabes que lo puedes pisotear, tú sabes que lo puedes ofender, pero estás consciente y pones una actitud sumisa. ¿Sí están conmigo? Tú sabes. Amados hombres, bien dice mi pastor, a veces, bueno, él no dice eso, ahora eso lo digo yo, ¿verdad? De que a veces no sé qué onda con los hombres. ¿Eh? Hay un versículo para los hombres que dice que el hombre es responsable de que la esposa crezca y se desarrolle espiritualmente. Amados hombres, les hago una pregunta. ¿Qué le compartiste a tu familia de la palabra de Dios esta semana? Amados hombres, ¿qué día de esta semana agarraste a tu familia para orar todos juntos?
siempre es la mujer la que está llevando las riendas de la casa y las riendas de la vida espiritual. Y eso está equivocado, eso está desordenado. ¿Me están oyendo? Y luego te preguntas, ¿por qué mis hijos andan en el mundo cuando tú como hombre no tomaste tu lugar? ¿Está bien? ¿Hombres? Sujetarse tiene que ver con obedecer conscientemente. No eres una tonta. Tú sabes que tienes el poder para destruirlo, pero como eres una mujer de Dios, vas a estar bajo su autoridad. ¿Están conmigo? Hoy, yo espero que el Señor hoy haga una obra en nosotros y sobre todo en ustedes mujeres y sean libres, porque el diablo está enviando un mensaje de que tú debes destruir a tu marido y debes destruir tu casa. Y muchas de ustedes se lo han tragado y a veces el hecho de no poder discernir por la palabra ha permitido que sus matrimonios se destruyan. ¿Están conmigo? Cualquier marido quiere una mujer que es una bendición. Cualquier hombre quiere una mujer que es una mujer hogareña, una mujer tierna, no una loca que nunca está. Y loca no me refiero a que anda ahí de coqueta. ¿Está bien? Bien. Sujetarse tiene que ver con estar sumiso. Cuando tú, bueno, ahorita ya no, pero antes, y no siempre, ¿verdad? Cuando tú íbamos al zoológico, veíamos, o más bien en el circo, ¿verdad? Y hay muchos accidentes, no los veas, pero hasta de repente, ¿verdad? Los tigres, los leones atacaban, pero había unos que estaban ahí tranquilos. Te hago una pregunta, ¿esos tigres tenían el poder para matar, sí o no? Claro que sí, pero ¿qué pasaba con ellos? Tenían una actitud sumisa, ¿verdad que sí? Bien. Número 4, sujetarse tiene que ver con tener entonces una actitud sumisa. ¿Está bien? Bien. ¿Sí investigaron qué es sujetarse en un diccionario común? Está muy fea la definición en un diccionario común, pero si alguien la encontró, dígame, ¿qué encontraron? ¿Qué onda con- Adelante. Espérate. Mi bonita de Cam va a ir a darte el micrófono para que se escuche. Híjole, no sé si me va a dar tiempo. ¿Sale, vamos? Tener a una persona, un animal o una cosa agarrada de algún modo que No. ejerza presión sobre ella. Ok, eso sería sujetar en el términos de agarrar. ¿Debe de haber otra definición de sujetar? Aplicar a una cosa, un objeto para que no se caiga, desordene. Ok, sería lo mismo, sería en el contexto de agarrar. ¿Otra cosa? ¿Debe de haber otra definición de sujetar? ¿No? ¿Perdón? Espérate, que te den el micrófono, ¿no? Pero espérame, primero el hermano Aurelio que ya está aquí. Mismo es someter al dominio, señorío o disposición de alguien. Oigan, a mí me enseñaron que esto era de mala educación. Someterse al dominio de alguien, dijo, ¿no, hermano? Gracias. Bien, vamos adelante. El tiempo. Pau. Someterse al dominio de alguien. Bueno, sujetarse tiene que ver entonces, sí, con someterse al dominio de alguno o someterse al dominio de alguien. Escucha, yo busqué la palabra sujetarse en el diccionario bíblico. No sé. Yo busqué la palabra sujetarse en un diccionario bíblico y fíjense lo que un autor decía. Un autor decía que sujetarse tenía que ver con aceptar con gratitud el cuidado y el liderazgo de su esposo. Aceptar con gratitud el liderazgo y el cuidado de su esposo. ¿Sí están conmigo? Ahora, yo sé que
A lo mejor el contexto es muy diferente. Yo sé que aquí Pablo está hablándole a un hombre que teme a Dios y a una mujer que teme a Dios, y quizá tú dices, pues sí, pero es que mi marido ni me cuida, ni me liderea, ni me nada. ¿Está bien? Pero ahorita iremos viendo qué onda. Fíjense, un sinónimo o varios sinónimos de sujetarse tiene que ver con someterse, con tener una actitud de sumisión, con tener un espíritu suave. Y un sinónimo bien feo, pero así es, dice un sinónimo obedecer. ¿Está bien? Tranquilas, ¿eh? Lo contrario a sujetarse, fíjense qué increíble. Lo contrario, la palabra contraria a sujetarse es rebelarse. ¿Están conmigo? Cuando, suena bien machista. Escuchen, cuando tú, mujer, no te sujetas a tu marido, lo que en realidad estás haciendo es rebelarte contra él. No es que tú puedas decir, ¿verdad? No, pues no me sujeto y ya no pasa nada. No, te estás rebelando contra él, porque eso sería lo contrario. ¿Están conmigo? ¿Ya les dio miedo? Bueno, vamos a primera de Pedro. Pablo entonces habla en Colosenses acerca de las mujeres, de que amen a su marido, y dice una frase complementaria como alguien que pertenece al Señor. Primera de Pedro capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al 6, y lo vamos a leer en la Reina Valera y después vamos a ir viendo cada versículo. Dice así, Primera de Pedro capítulo 3, versículos del 1 al 6 en la Reina Valera. ¿Está bien? Bueno, yo lo tengo aquí en la pantalla en Reina Valera. Tú lo puedes leer en la versión que tengas o lo puedes leer conmigo aquí en la pantalla. ¿Está bien? Entonces, la Biblia dice así. Dice así. Dice, espérenme. Listo. Dice, asimismo vosotras, mujeres, ¿qué? Otra vez lo mismo. ¿Ya se dieron cuenta que quién lo dijo en Colosenses 3:18? Pablo, ¿verdad? ¿Qué dijo Pablo? Esposas estén sujetas. Y ahora Pedro, el apóstol Pedro dice, asimismo ustedes, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Está bien? ¿Quieren que le ponga más leña al fuego? Vayan a Efesios capítulo 5, no pierdan esta cita de primera de Pedro, porque vamos a regresar, pero vayan a Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5. Y vamos a leer igual Reina Valera, vamos a leer el versículo 22. Vamos a ponerle más leña al fuego, ¿no? 5:22 dice, las casadas estén sujetas. Otra vez lo mismo, estén sujetas. Ahora, a mí me llama la atención que en varias partes de la Biblia, a veces cuando la Biblia le habla a la mujer, le dice, sujétate, ¿verdad? Y sométete. A mí me da la impresión, mujeres, de que les cuesta trabajo someterse a sus maridos. ¿Será cierto o no? Mujeres casadas, les cuesta trabajo someterse. ¿Qué es someterse? Escúchame, ¿qué es someterse? Tener un espíritu suave. Tener un espíritu suave, ¿verdad? Tener una actitud tranquila. ¿Está bien? Entonces, ya, regresen a Primera de Pedro, por favor, vamos rápido. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 6. Reina Valera, lo voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. ¿Te das cuenta que la frase aparece en Colosenses 3:18, aparece en Efesios 5:22 y aparece en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1, la misma frase? Dos autores, dos hombres de Dios, uno es Pablo y el otro es Pedro, y ambos están diciendo lo mismo, sujétese, ¿verdad? Y luego dice a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la
por la conducta de sus esposas. Versículo 2, considerando vuestra conducta irrespetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Bien, por favor pásate a la NTV, Isma. Hemos dicho muchas cosas que ahorita vamos a ir hablando una por una, aunque no lo crean, ya llevo media hora, así que el tiempo se me está terminando. Entonces creo que me voy a quedar en la mujer nada más, pero voy a avanzar, ¿verdad? Entonces, vamos al versículo 1. Fíjense qué frase aparece en la NTV. La NTV en este versículo 1 dice, fíjate, ¿cómo empieza? Por favor, alguien que lo diga en voz alta. Espérenme, hay una coma, hasta la coma. Gracias, de la misma manera. El capítulo 3 de Primera de Pedro está diciendo de la misma manera. Ahora, yo estaba leyendo esto y me quedo pensando y digo, ¿de la misma manera qué? No sé si me explico, porque aquí está poniendo una similitud. Está diciendo, así como eso, pues así de la misma manera. Entonces, para entender qué es de la misma manera, tendríamos que leer los versículos anteriores. Antes del capítulo 3 está el capítulo 2, bien, ahí la llevan, ¿no? Bien, capítulo 2, vamos para allá. Fíjate, este versículo 3 está diciendo de la misma manera, y luego dice sujétense, ¿verdad? Pero de la misma manera, ¿qué? De la misma manera, ¿qué? Capítulo 2, versículo 10, capítulo 2, vayan para allá conmigo. Lo voy a leer en la NTV, Isma. Capítulo 2, si puedes pon todo el capítulo completo y ahí déjamelo, yo ahorita te digo qué versículo voy a leer. Fíjense, versículo 19 voy a leer, Isma. Voy a leer del 19 hasta el final, que es el 25. Dice acá, pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. ¿Está bien? Todavía no hay mucha luz, pero ahorita se va a ir aclarando. 20. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. O sea, ¿a quién le está hablando Pedro? Nos regresamos tantito. Versículo 13. Escucha, vayan para allá por favor. Primera de Pedro 2:13. Vayan para allá en sus Biblias. Debe tener un título su Biblia. Quiero saber qué título tiene. Primera de Pedro 2:13, ¿qué dice? ¿Alguien tiene un título? Respeto por las autoridades. ¡Wow! ¿Otro título? Respeto por las autoridades. ¿Están conmigo? Ahora, en la NTV que yo tengo, tú vas a Primera de Pedro 2:13 y fíjense la frase. La frase es sumisión a la autoridad. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta cómo respeto y sumisión tienen que ver? Y quizá ahorita más adelante vas a ir entendiendo por qué sujetarte a tu marido tiene que ver con respetarlo. ¿Está bien? Ahora, escúchame, pareciera, y yo he escuchado esto, ¿verdad? Pareciera que es algo injusto que Dios le mande a la mujer que tenga una actitud sumisa. Pero quiero decirte algo, en realidad, todo nacido de nuevo tiene una actitud sumisa. En realidad, todo nacido de nuevo abandona su vida antigua y empieza a vivir de una forma conscientemente sumisa. Y aquí Pedro le está hablando a los cristianos y les está diciendo, mantengan una actitud de sumisión, hombres y mujeres. No le está hablando solamente a las mujeres. ¿Están conmigo? Aquí Pedro está diciendo, mantengan una actitud sumisa a las autoridades. ¿Está bien? Entonces dice, 2:13, dice, por amor al Señor,
respeten a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. ¿Está bien? Versículo 15. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes calle a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Versículo 16, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Cuando tú empiezas a luchar por tus derechos, o sea, tú eres alguien que no está sometido a nadie. ¿Está bien? Hoy en la mañana estábamos escuchando y lo hemos reservado mucho y espero que tengan la intensidad. Hoy en la mañana estábamos escuchando, bueno, desde anoche estaba escuchando una alabanza que dice una frase, ¿verdad? Que dice que el Cordero reciba la... Ay, híjole, mejor se los pongo porque no me acuerdo. Que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. ¿Está bien? Que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. ¿Están conmigo? Ahora, esta es una alabanza de Marcos Brunet. Y Marcos Brunet en medio de la alabanza empieza a decir, si tú no sabías, esta frase no es de nosotros. Resulta que en los años 1700, un grupo de gente llamado los moravos empezaron a orar por 100 años, a orar por 100 años. ¿Están conmigo? Durante 100 años estuvieron orando y los moravos lo que hicieron era que estaban tan metidos en Cristo que algunos de ellos empezaron a venderse como esclavos a las naciones donde todavía no había llegado el evangelio. ¿Está bien? Y cuando a dos jóvenes les preguntan por qué se están vendiendo si nunca más van a regresar a su casa, entonces los jóvenes moravos contestan que el Cordero reciba la recompensa debida a su sacrificio. En otras palabras, ellos no estaban pensando en sus derechos. Ellos no estaban pensando, es que es mi vida. Ay, Señor, ¿por qué no me bendices si soy feliz? Ellos estaban tan entregados a Cristo que no estaban viendo por ellos. ¿Se acuerdan cuando vimos ese versículo que dice que deberíamos de estar pendientes por lo que Jesús quiere? ¿Sí están conmigo? Cuando estábamos oyendo esta alabanza, yo no sé cuál es el sentir de Ivonne, por ahí dale el micrófono para que también lo platique, pero escuchen, cuando estábamos oyendo esta alabanza, yo me quedo pensando, amados, somos una iglesia, ¿verdad? Y no me refiero solamente a nosotros, sino muchas veces, muchos cristianos en muchas partes, somos una iglesia que está pendiente de nada más de nosotros y de nuestras necesidades. Papás, ¿tú quieres que tus hijos, ¿verdad?, estudien 3, 4 carreras y se hagan millonarios y después se vayan al infierno? ¿Sí? En lugar de que tú estuvieras orando para saber para qué Dios le dio la vida. ¿Sí? Por eso hace rato estaba diciendo, algunos de ustedes deberían de estar orando y llorando por sus hijos, para que ellos conozcan a Cristo y no una religión. Y los que estamos ahorita nos toca empezar a orar porque el Señor sea más evidente en medio de nosotros. Si tú no conoces a Jesús en ese grado, yo te invito a que oremos en ese grado y digamos, Señor, quiero conocerte de tal manera que no me importe nada más que tú, porque no es nuestra realidad. No es nuestra realidad, por eso muchos no están ahorita aquí, porque su realidad es su mundo, su dinero, su trabajo, su pareja, lo que sea. No es el Señor. ¿Están conmigo? Un cristiano no está pensando en sus derechos. Pero cuando estás tan vivo, cuando no has entendido que el que quiere seguirme tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz, y la cruz significa morir a tus deseos.
y seguirlo. Cuando tú no has entendido eso, tú estás pensando en tus derechos y en lo que vas a hacer mañana y pasado mañana y cómo vas a disfrutar, y no está mal disfrutar. Pero cuando toda nuestra vida se pasa en eso, no conocemos a Jesús como deberíamos. Que el Cordero reciba la recompensa debida a su sacrificio. ¿Está bien? Yo espero que en unos años no veamos a estos cuates, ¿verdad? Que ahorita son niños, pero no los veamos en unos años aquí obligados, sino que estén aquí porque saben quién es Jesús. Porque a lo mejor ahorita de chiquitos los obligan a venir y a lo mejor se les hace mala onda, pero es lo mejor que les puede pasar. Y no lo entienden, pero es lo mejor que puede pasar. Pero es nuestro deber orar porque ellos conozcan a Cristo, de verdad. Yo estaba oyendo este canto y digo, no manches, yo no conozco al Señor con esa intensidad. Y si soy sincero, muchas veces estás clavado en: Señor, bendíceme, Señor, dame paz, Señor, que no haya pleitos, Señor, que no haya problemas, Señor, que estemos bien, Señor, que no haya enfermedad. Estamos clavados en nosotros, ¿o no? Es que mi marido, ¿verdad? Y estamos clavados en nosotros. Es que mi esposa, estamos clavados en nosotros. ¿Qué vamos a hacer cuando veamos a esos cuates increíbles que se vendieron para compartir el evangelio? ¿Y con qué vamos a llegar al cielo? No, Señor, pues yo le pasaba las diapositivas en la iglesia, nuestro gran servicio. No sé si me estoy explicando la talla de hijos de Dios que dieron todo por Él y lo que a veces hacemos en la iglesia. No, ya serví mucho, ya vine a limpiar, otra vez. Tu vida sigue en tus manos. Yo no conozco a Cristo en esa talla de los moravos. Y ha habido manifestaciones y hemos recibido palabra y hemos orado y hemos tenido momentos donde el Espíritu Santo ha estado y hemos sido liberados y hemos sido ministrados. Pero yo no veo que mi vida esté clavada en Cristo a tal grado, ¿verdad? Escúchame la escena. Estos jóvenes tuvieron que ir con sus padres a decir: papá, mamá, nos vamos a vender como esclavos en África para predicar a Cristo, para que los de África conozcan a Cristo. Y no creas que la mamá dijo: no, mija, ¿cómo crees? Si hemos invertido tanto en tu educación y ahora te vas a ir de misionera. Eran papás que estaban tan clavados en Cristo que dijeron: Señor, gracias porque mis hijos te son útiles y te son instrumento. Y orgullosos dejaban que se fueran a servir al Señor. ¿Cómo va a avanzar la iglesia si nadie está de veras con su vida entregada a Cristo? ¿Sí o no? Yo sé que no es así, ¿verdad? Pero hay gente que está sirviendo aquí y yo espero que esté entendiendo que su vida es de Cristo y no que al final diga: ya se acabaron mis horas, ya voy a dejar de servir. O sea, ¿qué rollo? ¿Sí me explico? Sé que no es así, pero espero que no sea así. Que el Cordero reciba la gloria debida a su sacrificio. ¿Sí? Que el Espíritu Santo nos revela a Jesús. Porque a veces ves la pasión de Cristo, ¿verdad? Y ay, le están pegando el re feo, ay, y ya. Pero no entendemos que lo hizo por nosotros. Yo necesito que el Espíritu Santo me revele a Jesús de tal manera que yo pueda decir: sí es cierto, o sea, que mi vida le dé la gloria merecida, ¿verdad? La recompensa debida al sacrificio del Cordero. Y no es que queramos pagar la salvación porque no la podemos pagar. ¿Está bien?
¿Qué piensas de tus hijos? ¿Tú piensas que tus hijos, ojalá el Señor los levante para servir en la iglesia? ¿O quieres que estudien 4 carreras y se hagan millonarios y se vayan al infierno? ¿Están conmigo? Si todos tuviéramos esta mente de que mi vida es para el Señor, qué bomba sería la iglesia. ¿O no? Wow. Entonces estoy en el 2:16. Ya casi se me acaba el tiempo, así que no sufran, ¿verdad? Entonces, amada iglesia, la versión NTV en 1 de Pedro 3:1 dice: de la misma manera. ¿Estás conmigo? De la misma manera. Y yo preguntaba, ¿de la misma manera qué? Obviamente está hablando de un símil, y por eso hemos ido a 1 de Pedro 2:13, donde empieza diciendo respetar a la autoridad o ser sumiso a la autoridad. ¿Están conmigo? Y estamos leyendo el versículo 16, donde dice: pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. 17, respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo, teman a Dios y respeten al rey. En nuestro contexto sería: respeten al presidente. 18, ustedes, los que son esclavos, deben aceptar la autoridad de sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. ¿Qué onda con Pedro, verdad? Pedro está diciéndole a los cristianos que tengan esa actitud, y a los cristianos que son esclavos, ¿verdad? Sino también a los que son crueles. Versículo 19, fíjense qué frase viene: pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Ya va teniendo más luz, ¿verdad? Versículo 20, es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. O sea, en otras palabras, si te meten a la cárcel por hacer algo incorrecto, tú no eres una víctima, ¿verdad? ¿Cuántos ladrones se hacen las víctimas e intercede derechos humanos y entonces sacan al ladrón? Y por eso nuestra sociedad está como está. Aunque alguien ha dicho que el problema es responsabilidad de la iglesia, porque a veces la iglesia no está orando por su ciudad. ¿Está bien? Y luego dice: pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, digan conmigo: Dios se agrada de mí. ¿Se dan cuenta? Dice otra vez, lo leo yo: si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Dios se agrada de ti. Versículo 21, ¿verdad? Que injusto es Dios. Versículo 21 dice: pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Cuando dije que injusto es Dios, estoy siendo irónico, porque así a veces comentan. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Y luego aquí viene el ejemplo de Pedro. Pedro no está diciendo, pues nada más Dios dice que sufran, sino que Pedro dice: Jesús les puso ejemplo. ¿Y qué dice de Jesús? Dice que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Versículo 22, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. 23, fíjense, amada mujer, ¿verdad? Cuando dices: es que no le puedo dejar de responder, porque sí se lo merece, y le respondo. Fíjate la actitud de Jesús. 23, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Cuando te vengas por ti misma, ¿verdad? Tú no estás confiando en que Dios es justo y en que Dios va a operar venganza, sino que tú dices: Dios no me va a vengar, yo me voy a vengar.
Dios no es justo, no me va a hacer justicia, yo me voy a hacer justicia. ¿Están conmigo? 24, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. En otras palabras, Jesús hizo algo injusto, llevó nuestros pecados en Él y eran nuestros, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Capítulo 3:1. De la misma manera ustedes se esposan. ¿Ya entendieron? ¿Cuál es la misma manera? De la misma manera que Jesús. De la misma manera que Jesús. De la misma manera que Jesús sufrió por hacer lo correcto, que Jesús, ¿verdad?, no respondía cuando lo insultaban. De la misma manera debe ser la actitud de la esposa. Dice, de la misma manera ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. En esta versión dice aceptar la autoridad. En la Reina Valera dice deben sujetarse a su marido. Quiere decir que aceptar la autoridad y sujetarse es un sinónimo aquí. ¿Está bien? Deben aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer, la buena noticia, las palabras, aun cuando tu esposo no quiera creer en Cristo, dice aquí, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras y ellos serán ganados. Entonces, de la misma manera que ¿qué? De la misma manera que Jesús fue sumiso. ¿Está bien? ¿Qué es ser sumiso? Sumiso es una persona que se somete y se deja dominar conscientemente. No es una víctima, sino que está consciente y se pone bajo la autoridad de. Fíjense lo que dice 1 de Pedro 2:13. Yo lo leo. Dice, por amor al Señor respeten a toda autoridad humana. En la Reina Valera dice, sean sumisos a la autoridad, ¿verdad? Bueno, en el título, sean sumisos a la autoridad. La sumisión tiene que ver con acciones de someterse sin cuestionar a la autoridad o a la voluntad de otra persona. ¿Saben qué es lo que me preocupa? Que este tema no puede quedarse incompleto, que puede ser malentendido. Bien. ¿Me puedes poner el versículo 1 en la Reina Valera? Amada mujer, capítulo 3, versículo 1. Amada mujer, quiero que leamos juntos este versículo. Capítulo 3, versículo 1. Dice, asimismo, ya entendimos que el asimismo significa así como Jesús. Dice, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos. Y luego vean la frase, ¿verdad? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Amada mujer, a veces dices, pero ¿cómo gano a mi esposo? Y eres bien grosera con él. No sé si me explico. No quiero meterle de mi cosecha, pero escucha, este versículo, te pregunto, ¿es verdad o no? La respuesta es sí. Y aquí hay, amada mujer, si tienes un esposo que no cree en Cristo, tu conducta lo va a hacer que él crea. ¿Está bien? ¿Cómo nos hace falta a veces entender más la palabra, verdad? Porque dice, cuando tú te sujetas a Él, en otras palabras, cuando tú tienes un espíritu suave, cuando tú tienes una actitud de honra, cuando tú te pones debajo de su liderazgo, eso lo va a quebrantar, porque Dios no miente. Y si Dios dice que sujetándote Él va a creer,
tú necesitas orar eso. Tú necesitas de repente agarrar este versículo y decir: Señor, tu palabra dice que si yo me sujeto a Él, Él va a creer. Así que, sí, marido, ¿qué pasó? Tener una actitud diferente. ¿Están conmigo, mujeres? ¿Cómo esta actitud, esposa? Pues tú también, si quieres, y si no. ¿Sí me explico? ¿Se dan cuenta cómo tener someterse, que es tener un espíritu suave, sumiso? Reconocer, estar consciente que tienes el poder para destrozar a tu marido, pero aún sabiéndolo, no lo haces por amor a Cristo y te detienes. Eso es respetarlo, ¿sí o no? Sí, porque él va a decir: ¿y ahora qué le pasa? ¿Por qué ya no me contesta? ¿Por qué no me grita? Le echo bronca y no me responde. Le digo de ofensas para que también me conteste y órale, nos agarremos, ¿verdad? Y no me dice nada. ¿Qué le pasa? ¿Te imaginas la actitud tuya llegando a tu casa y diciendo: mi vida, ¿qué quieres comer? O sea, esposas, ¿cómo tratan al marido? Órale, baboso, te estoy diciendo que corras. Yo sé que ha sido mucho palo para ustedes, mujeres. La próxima semana a hombres les toca, ¿verdad? Y seré más duro para que sea justo esto. No, voy a decir lo que la palabra dice, pero también dice cosas bien fuertes para los hombres. ¿Están conmigo? Entonces, amada, yo que tú, amada mujer, yo que tú subrayaba, encerraba este versículo, lo escribía en letras grandes y lo tenía en mi cama o en mi refrigerador, o lo tenía en una libreta de oración. Y si mi esposo no cree en Cristo, empezaba yo a decir: Señor, tu palabra dice que si yo me sujeto a Él, Él va a creer en ti por mi conducta. ¿Sí están conmigo o no, mujeres? Pero ¿cómo somos? ¿Cómo son, mujeres? ¿Te trata mal? Te trato mal, ¿verdad que sí? Y a veces ni te trata mal, pero tú ya aprendiste a tratarlo mal y pues así lo tratas. Pero eso es no estar sujeta. Eso es no tener un espíritu suave. Eso es no dominarte, no estar consciente que puedes destruirlo, pero te detienes y dices: tengo que respetarte. ¿Está bien? Dice: para que los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. NTV, nada más cambia la versión, Isma, no lo vuelvas a buscar. Cambia la versión y dale buscar y ya te lo cambia. Versículo 2, capítulo 3, versículo 2. Versículo 1, espérate, regrésate. Dice: de la misma manera que ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos o sujetarse, entonces aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer el evangelio, eso es la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras, ellos serán ganados. Aquí no está diciendo Pedro, y pues a lo mejor se los ganan. Pedro está diciendo: tu actitud hacia tu esposo va a terminar ganándolo para el Señor. ¿Sí? Versículo 2. Al observar, ¿cómo te lo vas a ganar? Fíjate, dice: al observar la vida pura y la conducta, digan conmigo, respetuosa de ustedes. ¿Cómo te vas a ganar a tu marido cuando él empieza a ver tu conducta respetuosa hacia él? ¿Está bien? Versículo 3. No se interesen, me encanta esta frase, ¿verdad? No se interesen nada por la belleza. Dice: no se interesen nada por la belleza. No se interesen tanto, o sea, sí hay que cuidarse, ¿está bien? Pero luego dice: entonces, no se interesen tanto por la belleza externa. Menciona 3 cosas. A veces están preocupadas por peinados extravagantes, joyas costosas o ropa elegante. No te preocupes tanto de eso. Dice: no te intereses tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. Versículo 4. En cambio,
vístanse con la belleza interna. Fíjense esta frase entre paréntesis, la que no se desvanece. Porque la belleza externa se acaba, cambia, pero la belleza interna, dice, no se desvanece. ¿Está bien? Versículo, segunda parte de este versículo dice: la belleza de un espíritu tierno y sereno. Y luego fíjense el remate, que es tan precioso a los ojos de Dios. ¿Está bien? Versículo 5. Yo leí este versículo y me hice una pregunta, o más bien podrías concentrar este versículo en una pregunta. Y la pregunta es la siguiente, antes de que lean, escúchenme. La pregunta es: ¿cómo o qué volvía hermosas a las mujeres de la Biblia, a las mujeres de la antigüedad? ¿Qué las volvía hermosas? Este versículo 5 da la respuesta. Número 1, ellas confiaban en Dios. Y número 2, aceptaban la autoridad de sus maridos. En la Reina Valera dice: estaban sujetas a ellos. ¿Está bien? Y pone un ejemplo, lo leo el versículo 5, dice: así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Versículo 6, por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ahora escúchame, no se trataba de que amo, ¿verdad? Aquí mi amo, ¿qué pasó? Amo, esposo. Esta frase de Señor aquí lo está diciendo en un sentir de que le hablaba con respeto. ¿Sí? No le decía: órale tú baboso, órale, no sé cómo le digas a tu esposo, ¿no? En irrespeto. Sino que le decía, le hablaba con respeto. Bien, y entonces dice: Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas. Wow, tengo que terminar por el tiempo. Bien, dice: Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto, sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Escuchen, este versículo está diciendo: y ustedes son mujeres, y ustedes son descendientes de Sara cuando toman una actitud como la de ella. ¿Está bien? Y luego dice: sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. ¿Me lo puedes poner en la NBI, este versículo? Lo mismo, nada más cambia la versión. 3:6 NBI. Con esto vamos a terminar. No acabé. 3:6 dice: tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba a su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien. Y número 2, y viven sin ningún temor. Las mujeres de la antigüedad confiaban en Dios, confiaban en que si el hombre, si quieren vayan, confiaban en que si el hombre abusaba de su autoridad y oprimía a la mujer, una mujer de Dios sabía que Dios iba a encargar de él. ¿Están conmigo? Ahora les pregunto, ¿eso pasa sí o no? A veces pareciera que no, pero sí pasa. Dios venga a sus hijos. No te vengues, da lugar al Señor. Él dará su paga a cada quien. ¿Están conmigo? Entonces no tengas ningún temor. Tú haz, en otras palabras, las mujeres de la antigüedad como Sara no estaban pensando: ay, no me voy a someter porque va a abusar de mí, ¿verdad? Porque se va a aprovechar de eso. Y entonces eso es un temor. No se sujetan porque tienen miedo que el hombre se aproveche de eso. ¿Verdad que sí? ¿O no?
No, no me digan sí, porque yo digo, dime sí o no. Eso, gracias. Porque yo sé que sí. Muchas mujeres no se sujetan porque tienen temor a que su marido se aproveche de eso. Pero por eso todo el contexto dice, ellas confiaban en el Señor y lo hacían sin ningún temor. Ustedes también confíen en el Señor, confíen que Dios le va a dar un tablazo a ese cuate si no agarra la onda. Confía en eso. Confía en que Dios te defiende. Tú necesitas experimentar que Dios te defiende, que Dios te ama. Confía en eso, confía en Él. Confía en Él, Señor, lo pongo en tus manos. Mi trabajo es sujetarme a Él, tener un espíritu sumiso, respetarlo. Mira cómo me trata, Padre, ¿verdad? Y no pidas que le caiga fuego del cielo, pero si no se arrepiente, le va a caer fuego del cielo. No nos dio tiempo de tocar al hombre, pero lo que dice al hombre es bien fuerte también. Y una de las cosas que dice es, Dios le dice al hombre, donde tú la trates mal, ora lo que quieras, yo no te voy a oír. Dios te defiende. ¿Está bien? O sea, ¿qué más quiere un hombre que trata mal a su esposa? Le va a ir mal en todo, porque los cielos van a estar cerrados para él y Dios te está vengando. ¿Está bien? Confía en Él. Confía en Él. Bien, pónganse de pie, vamos a orar. Oramos. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, te pido que, amado Espíritu Santo, te pido, Señor, que tú protejas, Señor, lo que hemos hablado de tu palabra, que Señor, que pongas inquietud en nuestro corazón aún para platicar, Señor, toda inquietud, toda duda, y para que sea más clara en nuestra mente, en nuestro corazón. Y Señor, para que como mujeres, ellas puedan, Padre, oír tu palabra y obedecer tu palabra. Señor, dame la gracia para que sigamos abordando estos temas y que, Señor, también podamos como hombres escuchar lo que tú tienes que decirnos a nosotros. Señor, bendice a cada esposa, dale la gracia, Señor, para que ella empiece, Señor, ella empiece, Padre, a buscar a ocuparse, dice tu palabra, a ocuparse en tener un espíritu tierno, Señor, un espíritu suave, Padre. Señor, ayuda a cada mujer de Iclip. Señor, que si ellas han creído en Cristo, Señor, tu palabra dice que de la manera en que han creído, como corresponde a quienes siguen a Cristo, Señor, se sometan a sus esposos, les den honra a sus esposos. Señor, respeten a sus maridos. Danos la gracia, Señor, en esta tarde. Oramos en tu nombre, Jesús. Oramos en tu nombre, Jesús. Si alguien, Señor Jesús, no te ha recibido en su corazón como mujer, Señor, te pido que ellas puedan recibirte en esta tarde. En tu nombre, Señor Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.